eso no podía verte. Ok. Mira, ahora mismo dejé de verte de nuevo. ¿No me puedes ver? ¿O sí? Ahora desapareciste y volviste a aparecer. Ok. ¿Y todo bien ahora? Ahora todo bien. Complicado. Sí. ¿Y está Bueno. lloviendo en la Ciudad de México ahora? Probablemente va a llover. Está muy nublado y ya en estos días está lloviendo. Ya empezó la época de lluvias, pero en este momento no está lloviendo como tal. ¿Y tienes una especialidad de medicina en mente? No lo sé, aún no. Creo que me gustaría estudiar cirugía, pero no sé, estoy abierta a las posibilidades. Aún faltan 2 años para que yo me gradúe, entonces, y me gradúe de médico general, así que no sé, estoy abierta a las posibilidades. ¿Y quieres practicar en la Ciudad de México? Sí, me gustaría conocer otros países porque yo nunca he salido de México, pero no sé si me gustaría vivir en otros países, no lo sé. Pero en cuanto a vivir en México como país, creo que absolutamente estoy segura de que quiero estar en la ciudad, porque siempre he vivido aquí, nací aquí y estoy acostumbrada al ritmo de vida. Entonces, cuando viajo a pueblos más pequeños o a otras partes del país, es relajante y está bien por un par de semanas, pero después me parece que todo es muy aburrido. ¿Prefieres el caos de la Ciudad de El México? caos, Caos. la ¿Prefieres el verdad es que sí. ruido y la gente en la calle y todo eso? La verdad es que sí lo prefiero. Y hay muchísimos museos, muchísimas plazas, muchísimos cines. ¿Y puedes ir Entonces, a clase ahora o no? ¿cómo? ¿Puedes ir a la clase, a tus clases o no? Por la Um, todo está en línea. no. Todo está en línea. Estoy tomando mis clases en línea en este momento. ¿Es un desmadre o cómo es? ¿Estás bien? ¿Cómo es? No puedo imaginar hacer anatomía en línea, no es posible. No, es un desastre, sobre todo en este nivel al que ya estoy. Yo debería estar practicando en un hospital o con pacientes, siendo supervisada, pero con pacientes. Así que mi carrera se divide en la mitad, es una parte teórica y una mitad, la última mitad es una parte práctica. Ujú. Entonces, hacerlo en línea es prácticamente volver a aprender lo que ya aprendí de forma teórica. Entonces, sí es horrible para mi carrera estar en línea. Um, ¿Quieres leer ahora mismo? Sí, claro. Ok, perfecto. Y yo tengo algunos artículos que tal vez serán interesantes. Psicología social. ¿Te interesa la psicología? Sí. Yo vi esa que me llamó la atención. Las 10 normas del bien oyente y bien hablante. ¿Quieres leerla? Del buen oyente. Del buen oyente. ¿Así? Ok, vamos. Ok. Voy a leer un poco y después tú. Ok. Vamos a compartir. Ok. Am, y durante mi lectura puedes escribir las palabras que yo digo equivocadamente. Ok. Ok. Conocer las normas del buen oyente y el buen hablante te ayudará a comprender cómo funciona la comunicación.
Tenemos dos oídos y una boca. Se dice que nada es casualidad y no hay por qué pensar que esto lo es. Hay quienes aseguran que si se tienen dos oídos es porque hay que prestar el doble de atención a lo que se escucha. Además de que quizás sea imprescindible escuchar en dos direcciones, valga decir, a los opuestos. Como respecto a habla, de no, de no menor importancia en cuanto a su unicidad y ubicación geográfica dentro del cuerpo. Podemos intuir que el hecho de ser una y estar en el centro, entre las dos orejas, entre la cabeza y el corazón, quizá exija de nosotros sumo cuidado al usarla, para no permitir que salga de ella nada que no concilie esos opuestos. ¿Por qué ese no lleva ese? Creo que es más bien, no sé, yo le hubiera puesto ese. Gracias por ser honesta. A continuación, vamos a explorar las normas, que son un mapa de reflexión sobre cómo podemos hacer de esos dos actos, tan cotidianos y entrelazados, actos de plena conciencia que nos permitan una comunicación efectiva, lo que traduce una adecuada herramienta de relación con los otros. Cabe notar que escucharnos y hablar va más allá del uso de los oídos y la boca. Se hace con todo el cuerpo y aquí la mente y las emociones juegan un papel crucial. Algo que parece que no dije bien. Ok. Mira, quizá con respecto al habla. Esta fue la única frase. Espera, déjame Con copiar. respecto a habla. Al Déjame. habla. Al habla. Las, Hay varias palabras que anoté más bien por la pronunciación, que sonaba un poquito rara la pronunciación. La única frase como tal que tuviste problemas fue con decir quizá con respecto al habla. Por otro lado, te voy a decir, cuando ponen quizá y no quizás, Ujú. es extraño porque he visto que muchas personas lo escriben como quizá, pero realmente según yo, la forma correcta siempre es quizás. Ok. Ajá. Como que los mexicanos a veces lo usan de forma indistinta, escribir quizá o quizás. He visto las dos formas y no estoy segura si gramaticalmente hay una correcta. Lo voy a investigar, pero ambas formas las usan de forma indistinta. Pero Y para hablar puedo decir quizás todo el tiempo sin problema. sí, sin Ok. problema. Y de hecho es la forma más común, usar quizás todo el tiempo. Y me voy a escribir las palabras que escuché un poco extrañas en la pronunciación, pero es muy poquito. De hecho, estuve poniendo atención a tu pronunciación y eh, tú te escuchas en algunas palabras con un acento como español. ¿De España? Ajá, como por ejemplo, la palabra, eh, ¿cuál palabra fue? Como que usas a veces la T como organización, algo así. Ok, Ajá. sí. Cabeza. Como, Ok. ajá. Corazón. Ok. Como que en algunas veces usas la T, así como si tuvieras un acento de España. Entonces,
Mi pregunta es si has hablado mucho con personas de España. Honestamente, no. Pasé un mes en España, pero yo creo que es portugués. Yo hablo portugués y a veces confundo con español. Bueno, las únicas palabras que me sonaron un poco diferentes fue la palabra ubicación, Sí, que sonaba como ubicación, ajá. sí. Pero bueno, es un acento diferente, no quiero ¿Cómo, decir que es un error. cómo se dice? ¿Puedes decir esta frase para mí? Su unicidad y ubicación. Su unicidad y ubicación. Okay. Su unicidad y ubicación. Ay, IU es difícil para mí. IU. Su unicidad y ubicación. Ah, Ubi, ubi. Ok, ok. ok. Ajá. Tú no puedes leer, Ujú. Yo leo la siguiente parte. por favor. Ok. Normas del buen oyente y receptor. Escuchar a quien habla. Parece simple. Escuchar es prestar atención plena a lo que el otro está diciendo. No se trata de que los oídos funcionen. Se trata de estar presente con tu mente y tu corazón cuando alguien está hablando. Um, Mirar atentamente a quien habla. Mirar es demostrar interés en el otro. Es difícil hablar cuando quien nos escucha mira a otro lado. Es como si nos dijeran sin palabras, no me importa lo que tienes para decir. No Yo interrumpir quiero a quien hablar habla. de eso un minuto. Mirar atentamente a quien habla. En Ok. mi clínica, esta pasa muchas veces con los latinos que vienen de otros países y no hablan español correctamente. A veces no me miran, ¿me entiendes? Que están como un poco, no sé si es como pérdida de confianza, que soy intimidante, ¿me entiendes? Esa pasa Ajá. muchas veces en la clínica, especialmente asociada con la pobreza. ¿Te sientes la misma cosa en la Ciudad de México con pacientes así? Tal vez es la cultura indígena, no lo sé. ¿Esa pasa contigo o solo conmigo? No, pasa exactamente lo mismo con las culturas. eh, mm, no sé si está asociado al sistema socioeconómico, sino más bien a que ciertos grupos sociales sienten mucho respeto a veces por los doctores. Ok. Entonces, sobre todo las culturas indígenas o ciertos grupos, a veces no te miran y creo que no es tanto pues sí, no es por el dinero, sino porque ellos sienten que eres una figura a veces superior. Eso creo que llega a pasar. ¿Cómo tú haces para llamar su atención, para crecer esa confianza? Pues lo que yo intento es romper estereotipos que tienen muchos doctores donde hablan con conceptos muy elaborados y tienen una actitud que refuerza esta idea de supremacía médica, porque Ajá. hay doctores que sí tienen una actitud muy alta. Entonces, lo que yo trato de hacer es hablar con mis pacientes como si fuéramos iguales y hablar con palabras que ellos van a entender y tratar de darles la confianza. Creo ¿Tú que es rompes, básicamente eso. tú rompes ese contacto visual con ellos para sentir más cómodo? ¿Te enforzas? ¿Cómo haces tú? Pues yo no, yo prefiero mantener el contacto visual y crear un ambiente de confianza, porque hay muchos médicos que solamente miran la computadora y no establecen contacto visual. A mí eso en lo personal no me gusta. Ok, Ah, ok. te tengo una corrección. Me Sí. preguntaste, ¿te sientes la misma cosa? En esta forma no necesitas decir te, solo sientes la misma cosa o sientes lo mismo.
Oh. ¿Cuál es la diferencia de sentirse y sentir? Ok. Digamos que la palabra sientes, la conjugación final, el tes, ya está diciendo en automático tú. Entonces, repetir el te sientes, está repitiendo 2 veces tú. Ajá. Sí. ¿Y cuál fue tu pregunta? La diferencia de sentirse. Por ejemplo, puedo decir me siento mal hoy. O puedo decir siento tu falta o siento que pues siento que no me estoy entendiendo. No me está entendiendo. O cosas así. Puedes usar sentirse, ¿no? Como reflexivamente, como un sentimiento, ¿o no? Por ejemplo, puedes decir, sentirse bien es importante. Ok. ¿Puedo Y decir me siento mal o yo siento mal? ¿Qué dirías? No, me siento mal. Ok. Porque es un acto en mí mismo. Pero sientes la misma cosa en tu clínica. Sí, yo siento la misma cosa, que a veces hay personas, pero siento que es por eso, porque a veces sienten que el médico es una figura muy alta y ellos se sienten pequeños. Creo que ese es el sentimiento. Ajá. Ok. No es Pero por siento lo gringo mismo. acento. Ok. Podremos seguir. Perdón. El 3, ¿verdad? Sí, por favor. No interrumpir a quien habla. Otra vez. No interrumpir a quien habla. Las interrupciones cuando una persona está hablando son el tipo de lenguaje corporal que dice cállate o lo que tengo para decir es más importante que lo que estás diciendo. Es invalidar el mensaje que el otro tiene para entregarte. Puedes seguir. 4. Hablar cuando el otro termine su idea. Es cierto que en ocasiones las personas se extienden para explicar sus puntos de vista y se pueden volver repetitivas y, como consecuencia, perdemos la atención o el deseo de escuchar. Pero es importante esperar a que el otro termine su idea para ofrecer nuestro punto de vista. 5. Tener criterio para discernir lo que se escucha. Esto viene hilado a lo anterior. El discernimiento es lo que nos permite darnos cuenta cuando una idea ha sido expuesta ya de manera completa, para lo que hay que estar atentos. 6. Discernir. Nunca escuché. Discernir. Nunca Es escuché eso. como... ¿Qué será en inglés? Es cuando tienes la capacidad de diferenciar. Ajá. Como entender, pero más complejo. Sí, por ejemplo, cuando tienes una acción, tú tienes la capacidad de discernir entre si es buena o mala. Es como diferenciar entre dos cosas. Ajá. Sí, yo creo que sí. Muchas gracias. Ok, puedo seguir. 6. 6. Dar a entender que se entendió el mensaje que se recibió. Un gesto, un ajá, un claro o un te entiendo son una puerta abierta del otro lado que indica a quien habla que su palabra entra, se procesa y regresa. Como un eco que vuelva un estoy aquí. 7. No ofender al hablante. ¿Cómo dice? No ofender al hablante. Al Ajá. hablante. ¿Tú cuando puedes decir esa frase para mí? Claro. No ofender al hablante. Ok, dice rápidamente ahora. No ofender al hablante. Si conectas esa L con esa A, yo quiero ser más. Prácticamente sí. Sí,
es difícil para mí. No ofender al hablante. Exacto. Una de las cosas que más puede dañar la comunicación es una ofensa. Que otro exprese una idea no debe ser motivo de ataques, aunque se piense diferente. 8. Oír el mensaje evitando los prejuicios. El prejuicio es suponer que mis valores deben ser los mismos de la persona que habla. Cuando lo juzgo bajo mi perspectiva, estoy impidiendo que el otro sea libre de ser quien es frente a mí. 9. No reír mientras el otro habla. La risa o la actitud de burla invalidan la palabra del otro. Es un gesto ofensivo. Okay. La palabra del otro. La palabra del otro. Okay. 10. Mantener una actitud de escucha activa. Ya hablamos de la importancia del lenguaje. No. Ya hablamos de la importancia del lenguaje corporal. Una postura de escucha es escuchar de cuerpo entero. Algunas cosas que yo pronuncié inequivocadamente. Okay. De hecho, en 2 puntos diferentes pronunciaste esto. Tienes que pronunciar quién con cuidado, ¿sabes? Porque recuerda que es diferente decir quién a decir quién. Ajá. Hoy. Entonces, escucha la diferencia. ¿puedes buscar dónde estaba la frase con quién? Oh, Creo pero, que... ok. yeah. Un poco... no, era un poco más arriba. Libre de Ok, ser ahí. quien es frente a mí. Mira, escucha la diferencia. Cuando lo juzgo, mi perspectiva, estoy impidiendo que el otro sea libre de ser quien es frente a mí. Ese acento es importante porque es diferente decir, sea libre de ser quien es frente a mí, a decir, sea libre de ser quien es frente a mí. Si tú lo pronuncias de forma con acento, suena a que es una pregunta. Ajá. Ok. Entonces, tú lo estabas pronunciando como si tuviera el acento y sonaba un poco extraño porque sonaba que era una pregunta. Ok. Pero no entiendo la diferencia. Yo veo que, por ejemplo, en cómo y cómo hay un acento. Yo pensé que es lo mismo con quién. Con esta es una sílaba y la otra es 2 sílabas. ¿Es eso lo que está pasando? ¿Quién y quién? ¿O es solo más Ajá. entonación? Está Sí, diciendo eso. exacto. Ser quién es o ser quién es tiene un poco más entonación con el acento que sin el acento. Y si tú agregas esa entonación, entonces suena a una pregunta y es lo que no debes de hacer cuando no lleva el acento. Ah, ok. Por Ajá. ejemplo, esta palabra, mi, a Sí. mí. Es lo mismo decir mi mochila. Mi y mi. Es la misma cosa, ¿no? Eso sí, no cambia fonéticamente mucho, porque es una sola frase. Pero en el caso de quién, cuando lo preguntas con acento, sí lleva un poco más de entonación, como quién, y Ok. no de ser quién es. Incluso es un poco más corto la pronunciación. Ajá. Sí, entiendo. Por ejemplo, ¿quién es él? Te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Rápido. ¿Quién es él? ¿Mm? Quiero saber quién es él. Ajá. Por ejemplo, la primera es el uso típico del quién con el acento que expresa una pregunta. Ajá. La segunda es igual una pregunta, pero no es
la estructura de la frase como una pregunta como tal. Es como la diferencia entre la segunda y la tercera es, quiero saber quién es él. Ajá. Y el tercero es, ellos deben ser quienes son. Si lleva un poco más de entonación, quiero saber quién es él, un poco más de énfasis y entonación, versus ellos deben ser quienes son. Ok, yo te entiendo. Vale. ¿Algo más? Y, anoté del lenguaje, que escuché que te costó un poquito de trabajo pronunciar eso. Del lenguaje corporal. Ok, ¿puedes decir eso para mí? La importancia del lenguaje corporal. Mi R no es bien. Ya hablamos de la importancia del lenguaje corporal. SL es la misma de SL para ti. Exactamente. ¿Cómo? Por ejemplo, ¿estás cortando SL o algo diferente? ¿Puedes leerla de nuevo, por favor? Ajá. Ya hablamos de la importancia del lenguaje corporal. Corporal. Ajá, Cuando corporal. una R no lleve como una vocal después, es difícil para mí. Corporal. Porque no tengo nada de decir con Y corporal. no está acompañado de otra vocal, entonces puede ser un poco más complicado. De hecho, El lenguaje. también hay otra palabra que yo anoté que es actitud, porque también, como no lleva una vocal al lado, tú dijiste actitud. Ajá. Ajá. No estoy No terminando la pronunciaste palabra. Actitud. ¿Qué? Actitud. actitud, corporal. Tienes Y que pronunciar también la letra final. me dan miedo esas palabras porque la sílaba tónica es la última y tengo que pensar. Corporal. Ok. Vamos a terminar. Puedes seguir. Ajá. 1. Pensar antes de hablar. Con los dos hemisferios cerebrales, con la razón y el corazón. 2. Mirar atentamente a quien escucha. Los ojos son el espejo del alma. Mira a los ojos. No, espera. Es que veo las letras pequeñas porque es mi celular. Los ojos son el espejo del alma. Mirar a los ojos es comunicación entre almas. 3. Pronunciar adecuadamente las palabras. Para que los otros nos puedan entender, es fundamental una adecuada vocalización. Si no, el otro se la pasará tratando de adivinar lo que queremos transmitir. 4. Hablar en un tono de voz adecuado. Los abuelos decían, no es Miguelito, sino el tonito. Las emociones modulan el tono de la voz. Hay que prestar atención a esto. Podemos decir algo como tranquilo, pero el tono habla de la guerra que hay dentro. Nunca 5. escuché esa. ¿Has escuchado eso? No es Miguelito, sino el tonito. ¿Has escuchado eso? La frase como tal no, pero sí suena a algo que diría mi abuela. Mi abuela tiene sus frases particulares. Esa no la he escuchado, pero sí creo que lo pudiera decir. Ok, ¿dónde me quedé? 5. 5. Dejar hablar a los demás cuando quieran expresar algo. El acto de comunicarnos es doble vía. Hay que leer el entorno cuando estamos fatigando. Ay, me voy a acercar al celular porque si no, no veo. El acto de comunicarnos es doble vía. Hay que leer el entorno cuando estamos fatigando a los demás con nuestros monólogos y permitir que lleguen los ecos. 6. Ser Puedo. amable y... Vas tú. 6. Ser amable y respetuoso al hablar.
El tono, la ausencia de juicio y los oportunas de las opiniones son las claves de esta norma. 7. No hablar al mismo tiempo que los otros. Tiene que ver con las normas de la escucha. No interrumpir al otro cuando habla, lo que se traduce en invalidar su palabra. 8. Tratar de no decir groserías o vulgaridades. Ay, puto. Esto es cuestión de aprender a usar los mismos códigos del otro, sin pretender ofensas. 9. Expresarse de una forma clara y sencilla. También aquí es importante conocer los códigos del otro. Usar un lenguaje técnico de nuestra profesión frente a un niño o una persona sin educación es asegurarse de que el lenguaje... Sin educación es asegurarse de que el mensaje no llegue. 10. Ser lo más preciso posible a la hora de expresar una idea, especialmente en temas de discusión. Es muy importante esta norma, pues se trata de ceñirse a hablar de los hechos y no a las interpretaciones que hacemos de las posibles intenciones de los demás frente a ellos. Evitar las suposiciones. Ceñirse. ¿Conoces esa palabra? ¿Qué significa? Es como apegarse. Apegarse, como conectar. Mm, no. No como conectar. Apegarse es como, por ejemplo, me voy a apegar al sistema de estudios de la escuela. Es como mantenerme cerca de esto. Ajá. Ok. O como no salirme de la regla. Se trata de ceñirse. Ok. Ujú. 11. Mantener un lenguaje corporal acorde a lo que se está hablando. Vuelve y juega la llave de oro de la postura. Se habla de cuerpo entero, que así como la boca es una, el cuerpo esté alineado con el mensaje que se da. Nota: para comprender con literatura lo que es un buen oyente, les recomiendo los primeros capítulos de Momo. Oh, me gusta este libro. Una novela de Michael Ende. Si te gustó este artículo y quieres aprender más sobre el fascinante mundo de la comunicación, sigue leyendo la importancia de la comunicación en los problemas de pareja. Algunas dicas, ¿cómo se dice dicas? Tips, algunas sugestiones, Sugerencias, ¿no? sugerencias. Ok, sí, Ajá. de Ok. pronuncia. Nada más dijiste los oportunas Ok. y es lo oportunas y lo oportunas. Ajá. Ok. También aquí, bueno, en una parte, Ausencia eh, de juicio y lo oportunas. Ok. en una parte era, tú dijiste de, pero es lo mismo que ya habíamos mencionado, que cuando Ah, la L está al final, a ok. veces no la pronuncias. Ajá. Entonces, era del. Y aquí te hice una corrección de algo que escuché en varias palabras. Cuando la palabra usa doble L, tú lo pronuncias como sencilla. Ajá. Ok. Y es un poco más fuerte la doble L, es sencilla. Ok. Ujú. Suena como Sencilla. Y. Ok. Ajá. Así suena la doble L porque lo estás pronunciando como IA. Ajá. Sí. Sí. Y, Y ya. mm, por ejemplo, en palabras que llevan ere,
R en medio. Ajá. Tú a veces pronuncias, pero esto es muy común cuando estás aprendiendo español y hablabas inglés, lo pronuncias como R, como si fuera doble R, asegurarse. Ajá. Bueno, yo creo que no lo puedo pronunciar muy bien como lo haces tú, pero asegurarse, Es algo así, asegurarse. y es asegurarse. Ajá. Asegurarse. Ajá. Asegurarse. ¿Así o no? Es No, asegurarse. tú, tú lo pronuncias como asegurarse. Ajá. Y es asegurarse. Ok, voy a intentar. ¿Está bien? Es asegurarse. ¿Así o no? Mejor, sí, así. Es asegurarse. Con palabras largas es muy difícil para mí pronunciar R porque mi boca está moviendo. Es asegurarse. Es Ajá. Y asegurarse. eso te pasa en varias palabras. Por ejemplo, yo sé que esta palabra es nueva para ti, pero la palabra ceñirse también se pronuncia con R y tú dijiste como ceñirse. Ajá, como si fuera doble R. Pero en este Entonces, caso puedo decir ceñirse, ¿no? ¿O no? ceñirse. Sí. Ceñirse. Hablar. Ajá. Ok. Y esta palabra supongo que es en particular, pero noté que te costó un poquito de trabajo. Corporal. Pero ya la habíamos mencionado, ¿no? Sí. Corporal. Bueno, es por la L al final, supongo. Corporal. Corporal. Poral. La lenguaje corporal. No. La lenguaje corporal. Ral, ral, ral. Ay, me Es hablo. que, ¿sabes por qué te cuesta tanto trabajo? Porque reúne las cosas que te cuestan trabajo, la R Mm. y la L al final. Y Entonces, la sílaba tónica al final también. Ok, sí. pues Andrea, tenemos 5 minutos más. Pues, ¿me puedes dar una rating, un grado en español, una balance de 1 y 10? ¿Qué nivel de español tengo? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cómo puedo mejorar? Um, yo diría que tienes un 8. Ajá. Ok. Tienes que, bueno, eso es siempre, vas a ir aprendiendo más vocabulario. Tienes fallas gramaticales, pero no muchas. Ajá. Creo que donde más tienes que trabajar un poco es en tu pronunciación. Ajá. Porque eh, independientemente de la pronunciación que escojas, tu acento, si eres, eh, si te gusta un acento más mexicano, un acento más Quiero español. un acento chilango, Ah, eventualmente. ok. Sí, porque algunos de tus palabras se oyen como si fueran españolas y sobre todo este manejo de la R es un tema que es bastante notorio cuando alguien hablaba inglés y está aprendiendo español. Creo que el área donde más tienes que trabajar es en tu acento, más bien, no tanto pronunciación. Un poco pronunciación y acento. Eso, Entonces yo te daría un 8. gracias. Y si yo reservara más aulas contigo, ¿cómo podremos, tienes algunas ideas, algunos ejercicios que podremos hacer juntos para mejorar mi acento? Claro, podríamos, déjame checar qué ejercicios puedo enfocar a que tú mejoraras tu acento, pero se me ocurre mirar videos donde las personas hablen de forma, ¿cómo te explico? Yo estudié teatro un tiempo, entonces yo en especial sé mucho sobre voz y dicción. Ujú. Entonces, hay muchos ejercicios que se me ocurre que podría ponerte para que mejoraras tu acento. Ok. Entonces, sí, creo que podríamos ponernos de acuerdo.
y también leer más textos como en este momento lo hicimos. Ok, me gusta esta idea. A ver, 2 minutos más. ¿Qué más te puedo preguntar? Pues no lo sé, honestamente. Me No te cuentas preocupes. sobre ti. ¿Tienes algunas hobbies, cosas que te gustan? ¿Cómo te explicas? Pues sí, tengo muchos hobbies. Creo que 2 minutos no son suficientes para explicarlos, pero por ejemplo, tengo el hobby que es como un negocio, un hobby de como arreglar las uñas. Entonces, tengo ahí muchas cosas y me gusta mucho leer. Qué interesante. ¿Tienes un género o un escritor o cosas que te gustan? Tengo un escritor que me encanta, que he leído todos sus libros, que no es mexicano, pero Voy a que adivinar. Gabriel García Márquez. sí, lo amo. Todo el mundo ama a él. A mí me gustó, el libro que a mí me más gustó de él fue El amor en los tiempos de cólera. Era un libro muy bonito. Y no Pues típico, que el estamos, protagonista era muy fallable, como tenía muchas faltas ese hombre que, que estaba obsesionado con esta mujer, ¿no? ajá, pues estoy totalmente de acuerdo. Para mí, su mejor libro no es Cien años de soledad, su mejor libro es El amor en los tiempos del cólera. Estoy totalmente de acuerdo. Estoy leyendo algunos libros en español ahora. Un amigo me regaló, que estoy solo empezando como en la página 50, pero es muy interesante y diferente que yo pensé. Es como una narración de la vida de Moctezuma, que ahora está nacido y su madre está... Es interesante la cultura indígena, que la madre no podía ver su hijo cuando nacía like un segundo y ya quita de los brazos de la madre y por astrología y todo. Era interesante para ver. Y no tiene conexión con su propio padre. Me sentía muy mal por Moctezuma. Y también estoy leyendo Pues, eso. ¿Por qué pues nos lo voy a engordamos? leer. Ok, debo irme ahora porque tengo una Sí, sí. alumna justo después, pero me gustó No. muchísimo charlar contigo. Ok, chao Andrea. Cuídate, hasta luego. Chao.